Bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con Varadero, en Cuba. Tenemos un montón de material interesante, ¿eh? Descripciones de viajeros, sus opiniones directas, datos del clima súper detallados, un poco de historia, geografía. Sí, bastante completo el panorama que tenemos. La idea hoy es ir más allá de la foto típica del Caribe, ¿no? Queremos entender qué tiene Varadero de especial, aparte del sol y la arena, claro. Vamos a ver su naturaleza, su historia, ese ambiente particular que cuentan y cómo es la experiencia real para el visitante. Empezamos a desgranar esto. Dale, empecemos. Pues arranquemos por lo más icónico, ¿no? La playa azul. Las fuentes coinciden, hablan de más de 20 kilómetros de arena. Dicen que finísima, blanca, a veces hasta con tonos rosados. Y el agua, bueno, turquesa, súper cristalina. Sí, la descripción es espectacular. Totalmente. Y en sitios como TripAdvisor, miles de opiniones, premios, la califican como una de las mejores playas del mundo. La gente dice idílica, limpia, agua tibia. Vamos, que pintan un paraíso. Y no es para menos, la verdad. Esa playa tiene además un contexto geográfico bien particular. Varadero está en la península de Icacos, provincia de Matanzas. Y fíjate qué curioso, es el punto de Cuba más cercano a Estados Unidos. Mira tú, no sabía ese detalle. Sí, y bueno, se ha convertido en uno de los polos turísticos más grandes del Caribe. La península es, geológicamente hablando, interesante. Es larga y muy estrecha, entre 700 y 1200 metros nomás, sobre roca caliza. ¿Y las costas son iguales? No, para nada. La costa norte, donde está la famosa playa, es el resultado de la acción del mar, digamos de la acumulación de esa arena fina por siglos. Entiendo. El mar trabajando para crear la playa perfecta. ¿Y la costa sur? La sur es distinta, más baja, más de pantano, con muchos manglares. Se formó de otra manera, más por sedimentos en aguas tranquilas. Y toda la península es muy bajita, unos 10 metros sobre el nivel del mar de promedio. Un paisaje muy horizontal. Fascinante cómo la geología define todo. Oye, y una fuente mencionaba eso de Cuba como la isla que detiene el tiempo, los coches clásicos y tal. Pero Varadero, bueno, la península, tiene historia mucho más vieja que los años 50, ¿verdad? Muchísimo más antigua. Hay rastros importantes de presencia aborigen. Hay cuevas, como la de Ambrosio o la de los musulmanes, que son verdaderos tesoros. Tienen pinturas rupestres que todavía hoy son un misterio y restos humanos de hace siglos. Restos humanos. Sí, incluso encontraron el esqueleto de un hombre que vivió entre el 500 a.C. y el 500 después de Cristo. Imagínate. Estas cuevas son como ventanas a ese pasado precolombino. En la cueva de los musulmanes, por ejemplo, que era un sitio funerario, también hallaron restos de un perezoso gigante prehistórico. Un perezoso gigante. Eso sí que es ir atrás en el tiempo, ¿eh? Totalmente. Se cree que pudo ser parte de la dieta de esos primeros habitantes. Increíble. ¿Y después, con los españoles? ¿Qué pasó ahí? Bueno, tras la conquista, allá por el siglo XVI, la zona se explotó más que nada por sus recursos. Las salinas de Varadero eran súper importantes, abastecían a la flota española desde finales del XVI, y también talaron bosques para hacer carbón. O sea que no era un sitio de veraneo al principio. No. El Varadero balneario, el que conocemos, empieza a gestarse muy despacio a finales del siglo XIX. Hubo intentos de familias ricas de Cárdenas, que está cerca, de hacerse casas de verano. Pero era duro, ¿eh? Mosquitos, no había agua dulce fácil, las tormentas. Me imagino, no debió ser fácil. Las fuentes hablan de un grupo, 10 personas de Cárdenas, que en 1883 armaron una sociedad para fundar un pueblo. Compraron tierras, planearon una iglesia, una plaza. Se ve que le pusieron ganas. Exacto. Hubo perseverancia. Y al final, se considera el 15 de diciembre de 1887 como la fecha de fundación oficial, cuando el Ayuntamiento de Cárdenas aprobó los planos. Pero el desarrollo fue lento al principio. Era difícil llegar. Sí, y complicado. Primero en tren hasta Cárdenas, y de ahí por mar o en carretas. A principios del siglo XX, apenas había unas 25 casitas. ¿Y cuándo arranca el boom turístico entonces? Hubo gente clave. Un tal Enrique Torres, que empezó con un kiosquito y luego construyó el Hotel Torres en 1926. Ese fue como el pionero de la hotelería moderna allí, aunque ya no existe, lo demolieron.
Qué pena. Pero el verdadero empujón vino a finales de los 20, principios de los 30, a pesar de la crisis mundial, ¿eh? La élite cubana, y sobre todo los norteamericanos, le vieron el potencial. Ahí entra Irénée Dupont, el magnate de la química de EEU. ¿El de la empresa DuPont? Él mismo compró un terreno enorme y construyó la famosa mansión Xanadu en 1931, con campo de golf y todo. Y poco después, José Arechavala, el dueño del Ron Havana Club, bueno, de la destilería Arechavala en ese entonces, creó el Parque Josone en 1938, que es precioso. Claro, esos nombres pesan. Totalmente. Esos desarrollos atrajeron a gente rica y famosa. Ahí se empezó a definir Varadero como un destino exclusivo, de lujo. Ahí está la conexión que decías antes. Esas inversiones marcaron un estilo, un turismo de mucho nivel, casi privado al principio. Precisamente, ese legado de exclusividad sentó un precedente. Luego, claro, vino la revolución en el 59, cambió todo radicalmente, se nacionalizaron propiedades, y ya en los 90, con la apertura económica, vino el gran boom hotelero, pero ya enfocado al turismo internacional masivo, las grandes cadenas, el todo incluido que vemos hoy. Son como capas de historia una sobre otra. Entendido. Bueno, y pasando de la historia a la experiencia actual, las fuentes describen un ambiente sensorial muy cubano, que dicen que también se nota en Varadero, aunque quizás más tranquilo que en La Habana. Hablan de música por todos lados, salsa, son, el olor a tabaco, a café, la gente cálida. Y bueno, los mojitos y los puros, que no falten. ¿Se siente de verdad ese contraste con La Habana? Sí, las fuentes sugieren eso, que La Habana es como más vibrante, histórica, a veces un poco caótica. Y Varadero ofrece una experiencia más centrada en el relax, la playa, la naturaleza. El ritmo es otro, Ajá. pero ojo, que la experiencia de playa en Varadero no es toda igual. Hay distintas playas, cada una con su toque. Está la playa azul principal, que es el epicentro, kilómetros de arena, todos los servicios. La famosa. Esa misma. Pero luego, a unos 20 minutos, tienes Playa Coral, mucho más pequeña, más rocosa, pero genial para hacer snorkel o buceo porque tiene recifes muy cerca, llenos de vida. O sea que hay para elegir según lo que busques. Exactamente. Si buscas más tranquilidad, algo más salvaje, está Playa El Mamey, un poco más alejada. Y luego está la opción de ir a Cayo Blanco, que es una islita a la que vas en catamarán en excursión. Eso ya es la fantasía caribeña total. Isla desierta, aguas perfectas. Suena bien eso del Cayo. Sí, cada lugar te va un matiz distinto de Varadero. Y las actividades que mencionan no son solo estar tirado al sol, ¿eh? Kayak, paddle surf, windsurf, kitesurf. Para los más movidos parece que hay bastante oferta. Y el buceo. Dicen que hay arrecifes y también barcos hundidos. Sí, la oferta es amplia. Hay buceo recreativo y también técnico en especios. Y si buscas algo más tranqui, pues tienes spas, yoga en la playa, masajes. Y también hay excursiones interesantes desde la zona hotelera. ¿Cómo cuáles? Pues mira, puedes visitar la Reserva Ecológica Barajícacos, que tiene un cactus gigante famoso, el Patriarca, y manglares, cuevas, o la Cueva de Saturno, que es un cenote. O sea, una cueva inundada con agua dulce, fresquita, cristalina, ideal para nadar. Como los de México. Exacto, un cenote. O las cuevas de Bellamar, que están cerca de Matanzas. Esas son impresionantes, con unas formaciones espectaculares. Incluso hay delfinarios y sitios para ver fauna marina. O sea que hay vida más allá de la tumbona. Definitivamente. Hablemos de algo clave para un destino así. El clima. Todas las fuentes dicen que es un puntazo de Varadero. Clima tropical, calorcito todo el año, temperaturas medias entre 21 y 30 grados, y mencionan unas brisas alisias. ¿Qué son exactamente? ¿Ayudan? Uy, las brisas alisias son fundamentales. Son vientos constantes que soplan del noreste en esa zona del Caribe. Y son una maravilla, porque suavizan el calor tropical. Hacen que incluso los días más calurosos se sientan agradables, sin esa sensación pegajosa o sofocante que a veces hay en otros sitios tropicales. Qué bien. Sí, y los datos que tenemos de WeatherSpark confirman ese clima privilegiado. Nos permiten distinguir bien dos temporadas principales. A ver, ¿cuáles son? ¿Y cuál es la mejor para ir? Bueno, está la temporada seca, que va más o menos de noviembre a abril. Esa es la que se suele considerar ideal.
Las temperaturas son súper agradables, las mínimas de noche pueden bajar a 19 grados en enero y las máximas de día andan por los 26, 28 grados. Perfecto. Y además, poca humedad, llueve poco y muchos días de sol. Febrero, por ejemplo, es el mes con más cielo despejado. Mucha gente... Suena genial. ¿Y la otra temporada? Me imagino que la húmeda. Correcto, la temporada húmeda, de mayo a octubre. Ahí suben un poco más las temperaturas. Las máximas promedios se ponen en 30-31 grados en verano, de junio a septiembre. Pero lo que más se nota es la humedad. Las fuentes usan la palabra bochornoso para describir cómo se siente gran parte del tiempo, sobre todo en agosto y septiembre. Bochornoso. Sí, y también llueve más. No es que llueva todo el día, pero sí con más frecuencia. Septiembre es el mes que tiene más días de lluvia en promedio, y los cielos suelen estar más nublados, especialmente en junio. Y esta es también la temporada de huracanes, ¿verdad? Eso siempre preocupa un poco. Sí, coincide con la temporada oficial de huracanes del Atlántico, que va de junio a noviembre, con los picos en septiembre y octubre. Es algo a tener en cuenta, claro, pero las fuentes también dicen que Cuba tiene sistemas de protección civil muy buenos y efectivos. Bueno saberlo. Estadísticamente, la probabilidad de que un huracán fuerte pegue directo en Varadero es baja. No es imposible, pero es baja. Es más probable que te toquen días de lluvia o nublados en esa época. Entendido. ¿Y el agua del mar? ¿Se mantiene rica? Totalmente. Ese es otro de los grandes atractivos. El agua está cálida todo el año. En los meses más frescos, como febrero, la temperatura media del agua es de unos 25 grados, que ya está muy bien. Ya quisiera yo 25 grados. Exacto. Y en los meses más cálidos del verano, como agosto, sube hasta unos deliciosos 29 grados. Siempre te invita a meterte y quedarte un buen rato. La plataforma esta Weather Spark calcula hasta unas puntuaciones de viaje según el clima. ¿Qué dicen de Varadero? Sí, es curioso eso. Calculan la mejor época según para qué vayas. Para turismo general, o sea, si buscas días despejados, sin lluvia, con temperaturas cómodas, entre 18 y 27 grados, la mejor ventana es desde finales de noviembre hasta principios de abril. El mejor momento sería a finales de enero. Ahora, si tu prioridad es la playa y la piscina, o sea, buscas calorcito entre 24 y 32 grados, pero también días despejados y sin lluvia, entonces las mejores épocas serían de principios de marzo a mediados de mayo y luego otra vez desde finales de octubre hasta finales de diciembre. El momento cumbre para eso sería la segunda semana de abril. Muy útil esa distinción, ¿sí? Ahora, me intriga mucho cruzar toda esta info con lo que dice la gente que ha estado allí. Las reseñas en sitios como TripAdvisor son, según las fuentes, mayoritariamente excelentes. Hablan de una nota altísima, 4.7 sobre 5, con más de 21,000 opiniones. Una barbaridad de opinión así. Y el premio Traveler's Choice, que entiendo que se basa en eso, en lo que dicen los viajeros. Repiten mucho paraíso, sueño, playa idílica, aguas cristalinas. Es verdad, la imagen que predomina es súper positiva, casi eufórica a veces, sobre todo centrada en la belleza de la playa principal. Pero para tener la foto completa, hay que mirar también las críticas y los matices que salen en esas mismas fuentes, ¿eh? No todo el mundo vuelve igual de encantado. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de críticas hay? Me cuesta imaginar quejas de esa playa. Bueno, hay gente que comenta que sí, que es bonita, pero que tampoco es para tanto. Mencionan cosas como resacas fuertes algunos días, o la presencia de vendedores ambulantes que a veces son un poco insistentes, o la sensación de que hay demasiada gente, sobre todo en temporada alta o justo frente a los hoteles grandes. Claro, la masificación. Exacto. Y también sale una crítica más de concepto, digamos. Hay viajeros que sienten que Varadero puede ser un poco vulgar o demasiado enfocado al turismo masivo de hoteles de pulserita, como dicen algunos, refiriéndose a los resorts todo incluido. Y que le falta esa autenticidad cultural que encuentras en otras partes de Cuba. Entiendo el punto. Es el debate típico de los destinos muy populares con resorts enormes. ¿Alguna otra crítica más concreta? Sí, fíjate que hay una reseña específica de agosto de 2018 que hablaba de preocupación por la limpieza de la arena en ese momento. Decía que encontró basura, botellas, latas. Esto choca con las otras 1000 opiniones que dicen que está impecable. Qué raro. O quizá cómo esté funcionando la limpieza en un momento dado. Y otra cosa, una pregunta que sale mucho en foros y reseñas es
si las playas son públicas o si hay zonas exclusivas para los hoteles. Y curiosamente, las fuentes que vimos no dan una respuesta clara a eso, lo cual ya dice algo. Interesante esa ambigüedad con el acceso. Bueno, y aunque Bardero sea muy de playa, las fuentes insisten en que no está desconectado de la cultura cubana. La música, por ejemplo. Dicen que es clave en Cuba. Son, salsa, rumba, jazz latino. Aunque los sitios más famosos como la Casa de la Música o Tropicana estén en La Habana, se siente esa onda musical también en Varadero. Se siente, sí, aunque quizás de otra manera. La música en Cuba es, bueno, es fundamental. Y Varadero no es la excepción. Seguro que en los hoteles, en bares, hasta en la calle, escuchas música cubana. Las fuentes hasta recomiendan aprender a bailar. Habrá que intentarlo. Claro. Ahora, es posible que para encontrar la experiencia musical más auténtica o menos pensada para el turista, haya que buscar un poco más allá de los resorts grandes, quizás en el pueblo mismo de Varadero. Es parte de ese contraste entre el enclave turístico y la Cuba más del día a día. Y supongo que algo parecido pasa con la comida, ¿no? Mencionan los platos criollos, ropa vieja, moros y cristianos, lechón asado. Y claro, los mariscos, la langosta, sobre todo, que tiene fama en el Caribe. ¿Es fácil encontrar esa comida fuera de los buffets de los hoteles? Esa es buena pregunta. La comida cubana es rica, sabrosa. Aparte de esos platos, las frutas tropicales frescas, postres como el flan de queso y, por supuesto, el ron cubano, con marcas como Habana Club. Eso es central. En los resorts seguro que ofrecen versiones de estos platos, quizás un poco adaptadas al gusto internacional. Para una experiencia quizás más local, las fuentes no son muy explícitas, pero a menudo se recomienda buscar paladares. Son restaurantes privados, en casas particulares, aunque no sabemos cuántos hay exactamente en Varadero o qué tan fácil es llegar desde la zona hotelera. La langosta sí, esa suele ser un plato estrella en muchos restaurantes para turistas. Bien, creo que hemos tocado bastantes puntos. Al final, Varadero no es solo una playa increíble, ¿eh? Es un lugar con una geografía especial, una historia con muchas capas, desde lo aborigen hasta hoy, un clima privilegiado casi todo el año y una infraestructura turística súper desarrollada. Tienes desde el resort cómodo hasta la opción de explorar cuevas, arrecifes y un poco de la cultura local. Esperamos que este repaso detallado sirva para tener una buena idea de qué va este destino tan famoso. Definitivamente. Y como reflexión final, viendo todo esto, surge una tensión interesante, ¿no? Varadero pasó de ser casi un paraíso natural virgen a un refugio para élites y ahora es un gigante del turismo masivo internacional. La pregunta que queda ahí es, ¿cómo va a ser Varadero en el futuro para equilibrar eso, para mantener su atractivo natural y cultural, que es lo que lo hace único, y al mismo tiempo responder a la demanda creciente de una industria turística global que siempre quiere más? Un buen punto para terminar. Es una encrucijada clave para su futuro, para que sea sostenible a largo plazo. Algo en lo que seguir pensando, sin duda.